Hola, ¿qué tal, estimados amigos de este espacio, María, nuestra Madre? Soy Ricardo Espino, los saludo con mucho gusto, de nueva cuenta en este día sábado, dedicado a reflexionar, a tratar los temas de los santos, las virtudes humanas, las virtudes también que nos hacen mejores personas día con día y bueno, de la mano de estos insignes testimonios. El día de hoy vamos a hacer un paréntesis porque hablaremos no de un santo en particular, sino del misterio que precisamente acabamos de celebrar esta semana, el día 6 de agosto, con la transfiguración del Señor. Bueno, es un misterio también que nos viene presentado por el evangelista San Lucas y vamos a tomar lectura, bueno, en este caso tomaremos lectura de la versión de Mateo que tenemos aquí para comprender un poquito a qué nos invita este acontecimiento que tiene nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles más cercanos. Pongámonos un poquito, si hemos hecho ya estos ejercicios, en el contexto, ¿sí? En la reflexión. Escuchemos la lectura tratando de visualizar el escenario. Esto es importante cuando hacemos el ejercicio de la lección divina. No sé si lo han realizado alguna vez ustedes. Yo les invito, es muy enriquecedor. O también, además de la lección divina, está otra dinámica que se llama Encuentro con Cristo, que es analizar la lectura de una manera atenta, pausada, concentrada, ¿verdad? En silencio, y tomar un poquito esas actitudes que tienen los personajes en el contexto que se va a relatar. Bueno, doy lectura de ello tomado del Evangelio según San Mateo, les digo, el Evangelio que se utilizó en la liturgia de este jueves 6 de agosto. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense, no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Bueno, después de un momento de reflexión que podemos hacer cada uno en nuestra casa, desde donde nos encontremos y estemos sintonizando este espacio, tratar de volver a repasar los escenarios, los momentos de este pasaje. Les propongo entonces, bueno, hecha una vez esta lectura, de concentrarnos en estos momentos. Después hablaremos de los personajes. Primero tenemos la invitación de Jesús a subir con él al monte Tabor. ¿Sí? Es el escenario al que nos vamos a referir. Dice el Evangelio, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Esto de qué nos está hablando? De que Jesús hace como una selección, se puede decir, ¿por qué no? Nos parecería extraño que el Señor, que no hacía acepción de personas, sino que a todos los trataba por igual, les daba escucha, les prestaba atención, hasta inclusive los paganos de aquella época, ¿verdad? Del centurión o la cananea que se le acerca, a la cual le responde Jesús, pues bueno, no está bien tirarles el pan eh, a los hijos para dárselo a los perros, ¿no? Con una amonestación un tanto severa, pero para suscitar en esta mujer semipagana, se podría decir, de las periferias territoriales de Israel, una moción de la fe de esta persona. Entonces, podríamos decir, bueno, Jesús se dirige a todos, pero ¿por qué elige nada más a estos tres? Porque eran los apóstoles que de alguna manera más habían logrado ya compenetrarse con el Señor, ¿sí? Habían logrado hacer a un lado su persona, podríamos decir, sus temores, sus inquietudes, sus preocupaciones muy materiales o humanas, para abandonarse en sus manos, para estar
en una sintonía mucho más profunda con Él. ¿Y esto cómo lo han logrado? Pues gracias al contacto con Él, cercano, asiduo, escuchando su palabra, estando siempre ahí muy cerca, en los primeros lugares, no porque fueran egoístas o pretenciosos de decir yo me merezco este lugar, sino porque sabían acoger el mensaje de una manera propia, más profunda que quizá el resto de los apóstoles. Bueno, entonces Jesús, ya identificando en ellos estas actitudes, estas disposiciones, pues los llama, ¿verdad?, a estar con Él y los invita a subir a este monte elevado. ¿Qué pasa? Después nos dice un siguiente momento, bueno, sobre el momento de la subida a la gloria, que así lo podríamos definir. Sabemos que el misterio en cuestión es la transfiguración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Transfigurar significa una conversión, ¿sí? Una manifestación de una figura que puede ser de simple aspecto humano, terrenal, a una figura, a una presentación ya sobrenatural. Eso es lo que viene a decir el misterio, que Jesús se revela a los suyos, a los más cercanos, ya no tanto como Jesús el hombre histórico, no tanto como Jesús el compañero, el amigo, o si se quiere hasta el camarada, ¿verdad? Al que seguían o su líder, sino atravesando un poquito ese horizonte meramente humano, se llega a un nivel superior, que es el nivel espiritual, el nivel sobrenatural, donde ya van a descubrir mucho más de Jesús. Ya no solo, les repito, el Jesús hombre, sino el Jesús Dios, ¿sí? Que es la misma persona del Hijo de Dios que asume nuestra naturaleza humana, ¿sí? No solamente se reviste de ella, ojo, porque esta es una herejía que cundió por ahí en los primeros siglos del cristianismo, donde los maniqueos sostenían que nada más era mera representación, como que había tomado un vestido, un ropaje de forma, de carne humana, y no tenía nada de humano en sí, era solamente una apariencia. No, esto decían los maniqueos. Nosotros los católicos sabemos por dogma que Jesús es plenamente hombre. Esto se define en el concilio, plenamente hombre y plenamente Dios, ¿sí? Concilio de Nicea. Bueno, tenemos entonces este momento de transformación. Suben los discípulos a la gloria con Jesús. Van a verlo manifestado en su plena divinidad. Bueno, no en su plena divinidad quizá a los ojos humanos. ¿Por qué? Porque va a pasar tiempo, ya que Jesús sufra la pasión, la muerte. Con la resurrección ya se nos va a manifestar con un cuerpo glorioso, glorificado, vencedor de la muerte, dueño de la vida y de la muerte, en su calidad de Dios. Pero en este momento los discípulos logran ya vislumbrar un aspecto más profundo de la misión de Jesús como enviado del Padre. Esto lo veremos, lo escuchamos ya en la lectura, en las palabras que salen con trueno de esa nube, ¿verdad? Que les da sombra a los discípulos. Bueno, la subida a la gloria, ¿qué quiere decir? Que Jesús nos va a hacer siempre esa invitación constante, sistemática en nuestra vida como cristianos, como católicos, a subir, a levantarnos de nuestra, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Nuestras actitudes acomodaticias, zonas de confort que por ahí tengamos en nuestra vida, perezas, ¿sí? Indiferencias, que a lo mejor pues estamos muy a gusto, ¿no? En la posición de espectadores, de ver qué pasa en el mundo, en la realidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, nuestros entornos sociales más cercanos, y como que no tomar una iniciativa, no tomar parte activa en un liderazgo al que Jesús nos está invitando. Esto es lo que hace con los apóstoles, los separa un poquito de la comunidad y les hace ver que ellos son elegidos para contemplar un misterio más insondable, más profundo de sí. Gracias a que, ¿cómo lo podemos aplicar esto a nuestra vida? A partir del contacto con Él en la oración. ¿Sí? Jesús nos invita con la oración a separar un poquito, ¿verdad? Todas esas cosas, preocupaciones, el ruido que traemos en nuestra cabeza, que no nos deja a veces conectarnos con Dios, no nos permite conectarnos, ¿verdad? Como dicen los jóvenes, hacer el match, ¿sí? Con el Señor en la oración. Entonces es importante que nos demos esos momentos. Jesús siempre va a estar ahí, les digo, sistemática y persistentemente, instándonos a alejarnos de eso,
a darnos un tiempo, ¿verdad? Dejar un poquito este aparatito, este celular, que cómo nos consume tiempo, si hiciéramos una estadística, ¿verdad? De cuánto tiempo le dedicamos a la tecnología, a los dispositivos móviles. Bueno, podremos decir, oye, es que yo tengo trabajo, ¿verdad? Toda mi actividad casi en un 90% se concentra en la tecnología digital. Bueno, es válido, pero siempre tiene que haber y podemos encontrar momentos de separarnos, de retirarnos, para conectarnos primero con nosotros mismos, hacer un silencio en nuestro interior, separar un poquito ese ruido, ¿verdad? Vertiginoso, acelerado, que nos puede estar dejando intranquilos, que nos puede generar un estrés. Por ahí los expertos en psicología lo llaman distrés, porque es una separación como de nuestra persona y nos hacemos como parte de las cosas, ¿verdad? Nos cosificamos a tal grado que no nos distinguimos, no nos separamos. No podemos como que desapegarnos de algo y decimos, tengo que estar aquí. No, espérate, date un tiempo para comer, date un tiempo para cada cosa, dale a cada lugar su tiempo y su espacio. Esto lo hace Jesús con los apóstoles, los separa de su comodidad, de su indiferencia a lo mejor de decir, de su misma rutina. Eso nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos oración, cómo nos sentimos bien en el momento porque nos separamos y caemos en la cuenta de que hemos estado apesadumbrados por el trabajo, por la rutina, por las responsabilidades, etcétera. Entonces, esa separación, ese espacio para orar. ¿Sí? Que lo podemos hacer de múltiples maneras, con múltiples fórmulas o métodos, ¿sí? Ya hay escuelas para la oración también, no me voy a detener en ese aspecto. Simplemente, pues hay quienes el rezo del Santo Rosario, diario, ¿verdad? Hay quienes la oración desde que se levantan en la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, pues dedicarle al Señor una oración, una ofrenda. Esto que voy a hacer, Señor, te lo encomiendo, te lo confío, lo elevo. ¿Sí? Por eso nos lo dice la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Abel, el justo Abel, pues se elevaba a lo mejor de sus ganados y o de lo que sembraba también a Dios. Daba ese espacio, daba esa prioridad al Señor. ¿Sí? Entonces nosotros también darnos el tiempo para detenernos, para poner lo que nos preocupa, lo que nos aqueja o lo que traemos en la rutina, ¿verdad? En el ajetreo diario por hacer cosas pendientes, compromisos, ponerlo, elevarlo a Dios primero, para que Dios lo sublime, para que Dios lo transforme y lo haga fructificar, que haga nuestro trabajo verdaderamente fructífero. Esto es lo que va a hacer con los apóstoles. Entonces tenemos ese primer momento, la invitación a subir, a dejar un poquito lo que nos aqueja, ponerlo en manos de Dios y que lo vayamos sublimando, lo vayamos elevando a Él. Después tenemos otro momento, les digo, remitiéndonos al texto que hemos escuchado, que es el esplendor. ¿Sí? Ya, la contemplación. De repente ellos dicen, bueno, ¿por qué nos dice Jesús que subamos para acá, que dejemos a nuestros hermanos, a nuestros compañeros allá abajo, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Qué queremos saber? ¿Qué va a pasar? Como que la inquietud, ¿verdad? La curiosidad de saber qué pasa. Podemos en nuestra vida también cristiana, en nuestra oración, tener esos momentos como de ya separar las preocupaciones, separar los pendientes, separar eh, inclusive las compañías, ¿sí? Y tener un momento dedicado a Él, para que nos hable Jesús, para que se nos manifieste, nos diga aquello que necesitamos escuchar en nuestro interior, en nuestra conciencia, desde la oración. ¿Sí? Ojo, es oración con razón, no es simplemente yo me pongo a recitar, a leer un evangelio, ¿verdad? O a, como taravilla, o a mencionar fórmulas ya escritas, o a estar rezando Aves Marías por rezar Aves Marías, ¿no? No es un formulismo mecanicista, no. Necesitamos saber lo que estamos diciendo, con plena conciencia detenerme en las palabras, que si rezo el Padre Nuestro, entonces Padre Nuestro que estás en el cielo, ir profundizando en los significados que tienen esas palabras tan importantes. No sé si les ha pasado cuando vamos a misa los domingos, que se hace la profesión de fe, el credo, cuántas veces crean un solo Dios y ya nos vamos, ¿verdad? Como la corriente. Bla, bla, bla. No vamos identificando los momentos, los artículos que tiene el credo, la importancia que tiene decir un solo Dios. Vamos primero hablando del Padre, Creador, Dador,
el Espíritu Santo vivificador, el Hijo Redentor, ¿verdad? Eso es lo que estamos creyendo, lo que debemos sostener no solo con nuestra lengua, ¿sí? O desde acá, desde el intelecto, sino con nuestras obras. Que nuestras obras reconozcan eso que vamos a profesar. Eso es el esplendor de la gloria al que nos invita Cristo en la oración, ¿sí? A lo mejor nosotros nos vamos a tener en nuestra vida terrenal una manifestación muy sobrenatural de Dios. Esto es lo que después les hace, en lo que les hace hincapié el Señor a los apóstoles. Les dice, no crean que porque han subido acá a la gloria, me han visto revelado, transformado de esta manera en mi divinidad, porque no la conocían, les parece algo increíble, inconmensurable. No crean que por eso ya están salvos o ya tienen todo arreglado, ¿verdad? O ya son superiores a los demás. No, necesitan ustedes dar muestra de esto, dar testimonio hasta con su sangre, después les va a requerir de lo que han visto, de lo que han experimentado. Entonces la oración se nos nutre de esa fuerza, que podremos decir, es que yo estoy más acostumbrado a rezar libremente, sin necesidad de una fórmula, de un manual, ¿sí? O del mismo rosario, que se nos invita a todos a frecuentar esa oración, ¿verdad? Decía el Papa Pío XII que es el medio más eficaz para traer las bendiciones de Dios sobre las familias. Es del Papa Pío XII, la cita. Entonces, a pesar de la recomendación de estas oraciones, tenemos nosotros la libertad de podernos dirigir al Señor con todas las letras, con todas las palabras como nos broten, ¿verdad? Del alma que queramos nosotros. Porque se trata de hacer algo espontáneo, de algo que sea vivo, que lleve todo también el sentimiento. Por eso la oración también se recomienda cuando no sé si les ha tocado participar en una hora santa, en algún momento de contacto ha sido en la oración con Jesús, donde a veces se pone, por ahí yo lo he hecho en grupos juveniles, en el Regnum Christi o en otras asociaciones, ¿verdad? Que a los jóvenes se les estimula para la oración con un canto, ¿sí? Con una oración pues meditada, cantada, bien entonada, para que nos vayamos metiendo en esa sintonía. Como que ya ven que el canto, la música mueve esa sensibilidad, esas emociones, esos sentimientos. También se los tenemos que poner a Dios. Tenemos que entrar a la oración con todo nuestro ser, no solamente con la sola razón fría. Pensar en Dios. Ah, qué bonito pienso en Dios, en su grandeza, en sus obras. No se trata solo del intelecto. Recordemos que en un proceso humano del conocimiento cognitivo entran también los sentidos, que son la puerta para el conocimiento, ¿verdad? Lo dicen los filósofos. Por ahí tocamos, por ahí palpamos información que después va a nuestra razón, por un proceso de percepción, de interiorización, ¿verdad? Pero tenemos que partir muchas veces de lo que llevamos, de lo que estamos sintiendo. Que ojo, no se puede quedar nada más en una, como una cascada de emociones, decimos a veces, ¿no? Que me va llevando, no, necesito detenerme. Ya que las identifico, ok, voy ayudándome del sentimiento, pero voy yendo más allá. Esto es la subida, lo que implica, en lo que nos dice el texto, la ascesis, ¿sí? Que es un subir hacia Dios con toda nuestra humanidad, nuestra sensibilidad, como nos sentimos ahorita en este momento, ¿verdad? Pero siempre dispuestos a que Dios vaya obrando, nos vaya iluminando, nos vaya haciendo ver cosas que a lo mejor en un momento de enojo, de inquietud de zozobra no vemos. Los apóstoles también se enfrentan a esta dificultad y lo vemos porque el esplendor, ¿sí? Esa manifestación tan sobrenatural de la gloria de Cristo, lo describe, Lucas lo describe mejor todavía que Mateo. Si vamos al texto de Lucas dice, con una blancura tal que ningún, ¿cómo lo diríamos? Lavandero, creo que es la palabra que utiliza, lo pudo haber logrado. Ni siquiera el jaboncito ese Vanish, ¿verdad? Que tanto se vende por ahí. Uy, una blancura espectacular, ¿no? O sea que nadie te puede refutar porque es única. Pues así ellos se sienten como invadidos por esa luz tan majestuosa, tan inconmensurable. Y pasémoslo, apliquémoslo a nuestra experiencia en la oración. A veces podemos tener momentos de mucha luz, de mucho resplandor, ¿por qué no? ¿Sí? Recordemos, y nos hace mucho bien recordar, díganme si no, esos momentos de quietud, de paz, que sentimos que a pesar de todo lo que traemos, como que Dios nos da esa paz, ese remanso, esa suavidad. Lo dice un canto muy bonito en latín al Espíritu Santo, Veni Sancti Spiritus. ¿Sí? Bueno, ese es uno, el de la invocación al Espíritu Santo. Pero hay otro que es Veni Creator Spiritus, donde
habla de la suavidad, del aroma, del rocío con el que el Espíritu Santo va aligerando las cargas, ¿sí? Va suavizando los corazones, los sentimientos, las emociones, las tensiones que a veces traemos. Él las va, ¿sí? Como que asumiendo, Él las va aligerando. Y qué bonito es ese canto, les invito a conocerlo, porque habla de todo eso, que el Espíritu Santo no solamente es fuego, sino también es remanso de paz, ¿sí? Vivifica, nos da vida, nos apacigua, nos da sosiego. Bueno, eso hay que pedírselo a Dios en la oración. Por eso lo hacemos siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es reconocer que Dios en su infinita bondad, en sus tres personas distintas, está ahí presente. No solamente está el Padre, el Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Vivificador, está toda la divinidad. Bueno, ahí se nos hace presente en ese momento de la transfiguración, cuando se oye la voz del Padre. No solo Jesús se transfigura, sus vestidos se resplandecen, ¿sí? Se hacen maravillosos ante los ojos humanos de los apóstoles, sino que además se hace oír la voz del Padre, y además lo dice con palabras textuales el evangelista, como trueno. Una nube los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. También el Padre está ahí acompañándonos en la oración. Nos podemos dirigir mucho a Jesús, Señor Jesús, Jesucristo, ¿sí? Mi Redentor, mi Salvador. También está ahí el Padre presente, también ahí está el Espíritu, ¿no? En una unidad tal que, que a nosotros, por eso en la oración, si nos de verdad la hacemos con conciencia, con propiedad, pues vamos a sentirnos fortalecidos, vamos a sentirnos en esa sintonía con el Señor. Bueno, tenemos el esplendor entonces que habla de una transformación. Jesús se manifiesta en su gloria como Hijo de Dios, ¿sí? Algo que quizá un fenómeno que no habían tenido ocasión de ver los discípulos, pese que si hacemos un recorrido por los evangelios, los relatos, ya Jesús se les había manifestado con obras milagrosas, con prodigios, caminando sobre las aguas, inclusive varias manifestaciones prodigiosas, pero quizá esa es muy particular porque habla de esa relación de la Trinidad, tan perfecta, tan... no hay palabras, ¿verdad? Todas las palabras que podemos aquí destacar son simples analogías, como dicen los teólogos al hablar de Dios. Pero, o sea, analogías quiere decir aproximaciones, comparaciones en términos humanos de lo que puede ser esa grandiosidad. Pero aquí nos queda claro que Jesús no solamente nos va a hacer que nos separemos de nuestras preocupaciones, de nuestras inquietudes, de todo ese ruido que llevamos en la vida diaria, en el trajín cotidiano, sino que nos va a transformar. La oración nos va a dar luz a nuestra alma, nos va a vivificar. Por eso es tan importante de veras hacer ese espacio. Yo les comentaba ya en otras transmisiones que tuve la ocasión, la dicha, de tener 2 años de noviciado en la vida religiosa. Se nos insistía mucho en el hincapié que se nos insistía mucho hincapié, perdón, se nos insistía mucho en la necesidad de hacer esos espacios de oración oportunos, porque era un periodo de prueba, un periodo donde necesitábamos como aquilatarnos, acrisonarnos en las virtudes y ver si éramos aptos para la vida religiosa. Vida de obediencia, vida de pobreza, vida de castidad. Necesitábamos primero empaparnos de la oración, del contacto con Cristo en la Eucaristía, el Santísimo Sacramento, en la oración, la meditación de la Sagrada Escritura. De veras, ahora que tenemos esta situación de la pandemia, pero que afortunadamente ya en esta fase se ha permitido la reapertura de los templos y que no nos cuesta nada, tenemos nuestra Biblia a la mano, voy a acercarla, tomar en los pasajes que más nos gusten y volver sobre ellos. Hay gente que dice, no, para que la Biblia te ilumine, por ahí los biblistas, ¿verdad? Pepe González, no sé, a quienes escuchemos, que nos pueden hacer mucho bien, nos pueden instruir porque son guías que nos pueden ayudar mucho a entrar en la palabra de Dios, a tomarla en nuestras manos y repasarla y dejando que Dios vaya tocando nuestro corazón, hacerlo espontáneo, tomar cualquier pasaje y dejar ponernos en la escena primero, ¿verdad? Esos son los momentos de la lección divina. Contemplatio, ¿sí? Oratio, que es orar, y después disposición, acción, es decir, tomar cartas en el asunto, un propósito que yo quiera o que gracias a la iluminación que he recibido en ese momento de oración, moverme a la acción. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me compromete este pasaje? Bueno, a eso vamos a llegar. El esplendor entonces no se puede quedar nada más en la gloria, decir qué bonito siento, Señor,
Me estoy dando cuenta de tantas cosas en este momento que hablo contigo, que te digo mis preocupaciones, mis inquietudes. Ahora recibo luz de tu palabra. Sien- Siento realmente que estás presente aquí conmigo. Qué bonito, es la gloria. Y debemos aprovecharla, cada momento y cada espacio. Pero no se va a quedar ahí. ¿Qué nos dice después el pasaje? Si se fijan, termina ese momento de esplendor, ¿sí? De gloria, de luminosidad. Y después, ¿qué pasa? Aparecen con Jesús los profetas, ¿sí? Moisés y Elías conversando con él. Y aquí se entra en una fase, fíjense qué interesante es esto. Este pasaje nos ilumina mucho sobre la oración, porque es casi casi como la misma metodología. Les digo, la subida, dejar nuestras cosas para ir con Jesús, hacer un momento de pausa en lo que estamos haciendo. Después viene la cesis, la subida. Ya que estamos en la oración, nos estamos adentrando en el texto, el pasaje, vamos viendo el escenario, vamos dejando que Jesús nos hable, que se nos ilumine, que se nos manifieste. Después empieza a mover Jesús fibras, empieza a mover inquietudes en nosotros. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué dice el pasaje? Después de esa nube, dice, aparecieron con Jesús a su lado los profetas, ¿sí? Conversando con él, Moisés y Elías. ¿De qué conversaban? Seguramente, ¿verdad? Los dice el otro evangelista, hablaban de la pasión, de todo ese camino, de ese proceso que el Señor iba a sufrir por nuestro bien, por nuestra salvación, ¿no? De un momento difícil, crucial, para la historia de la humanidad, para la salvación. ¿Qué pasaba? Que los apóstoles no caían en la cuenta de la charla aquella, ¿no? De la conversación de Jesús con Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque estaban anonadados, se quedaron en la parte de la contemplación, de la gloria, del sentir bonito, ¿sí? Del sentimiento, de la emoción, y no bajaron al compromiso, es decir, no pusieron atención, no prestaron toda su disposición a recibir ese mensaje. Por eso decían, Señor, le se acerca Pedro y le dice a Cristo, qué bonito es estar aquí, qué maravilloso, qué a todo dar, ¿sí? Preguntémonos si nuestra oración pasa eso. Identifiquemos ese momento y démosle gracias a Dios por esa paz, por esa tranquilidad de la cual nos puede el Señor ofrecer. Pero, importante, advertir, porque el Señor nos va a advertir de ello, que no se tiene que quedar ahí ese momento en la oración. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Le dice, bueno, le refiere Pedro primero, qué bueno estar aquí, Señor. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quedémonos aquí, ¿verdad? Como que en la hermosura, en la contemplación. ¿Y qué pasa? En ese momento se oye la voz del Padre, ¿verdad? Este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Viene entonces la indicación, la instrucción de Dios a nuestra vida. Dios nos habla de manera más fuerte, más contundente, a través de esas conversaciones que a lo mejor en un primer momento no entendemos, de lo que nos va explicando el Señor en su palabra. ¿Sí? En el caso de los apóstoles, pues ya les digo, era ese momento en que conversa con los profetas. Y luego viene el Padre, que viene como a consumar, a decir, la obra de mi Hijo consiste en que lo escuchen, que presten atención a su mensaje y que entiendan que también Él va a pasar por un proceso de pasión, dolor, sufrimiento por su salvación. Esto es algo que a Cristo le costó, porque hay que decirlo, le costó humanamente que los discípulos lo entendieran. Les daba señales, les decía, el Hijo del Hombre debe padecer, sufrir, ser rechazado. Todavía le dice, no, Señor, a ti no te va a pasar eso. Pedro, ¿verdad? Por eso sacó la espada ahí en el huerto de los olivos y hirió a Malco, el guardia del sumo sacerdote. Por eso decía, por ejemplo, bueno, Tomás hasta eso tuvo la osadía, la pretensión de decir, vamos nosotros a morir también con él, cuando se dirigió a Betania, ya camino a Jerusalén, ¿verdad? Hubo movimientos ahí en su alma, sentimientos, emociones, actitudes que se fueron manifestando y que Jesús fue trabajando con ellos. ¿Qué le dice ante esta contemplación espectacular de los apóstoles? Jesús les dice, ok, bajen conmigo, se termina la gloria, ¿sí? Y entonces es cuando viene ya el compromiso. Jesús que les dice, no le digan a nadie de lo que han visto ni oído, hasta que el Hijo del Hombre resucite. Y ya sabemos que cuando bajan de la montaña, Jesús les va explicando
Les va tratando de hacer comprender qué era lo que habían vivido, qué era lo que habían experimentado en ese momento de paz, de emoción, de comprensión o de iluminación que les da el esplendor. Empiezan a crearse en los apóstoles, si se fijan, en el momento en que se les cubre con esa nube y escuchan la voz del Padre, actitudes o sentimientos como el temor. Quedaron atemorizados, dice, ¿sí? Llenos de gran temor, cayeron rostro en tierra. Cuando en la oración de repente pasa ese lapso, ¿verdad?, de la contemplación, empezamos a advertir situaciones ahí de compromiso que Jesús nos va haciendo ver. Por ejemplo, cualquier pasaje al que ustedes gusten, este mismo, ¿no? De la gloria a la cruz, o más bien por la cruz se llega a la gloria por el sacrificio. El hecho de subir la montaña, de tener que desapegarnos de las cosas, de nuestras seguridades humanas, de nuestros compromisos, de nuestro ruido interior, ¿sí? Todo eso lo tenemos que empezar a sublimar, a elevar a Dios, ponerlo en sus manos. Aquellos proyectos que están en proceso en el camino, que todavía no llegan a su culminación, pues dejárselos a Dios, que Él los vaya llevando. Los queremos a veces acabar muy rápido o que tengan efecto inmediato, pues necesitamos dejarlos en manos de Dios para que los vaya disponiendo, preparando para el fruto. A lo mejor nos va a tocar trabajar con personas que no entendemos por qué. Yo ahorita les comparto, he terminado de cerrar un ciclo con un pastor, un sacerdote amigo, con el que estuve trabajando en labores de evangelización, cursos de formación humana para catequistas, evangelizadores, y pues me fue muy bien con él y forjé una amistad muy buena con él. Y ahora, de repente, buenas a primeras, hace menos de una semana, el señor arzobispo dice, vamos a hacer este movimiento, este cambio, el padre Daniel se va para allá. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué? No nos consultó nadie, no nos dijo nada nadie. Es ese momento en que se nos sacude de repente, ¿verdad? Que estamos como en la gloria, nos está yendo de maravilla, estamos cosechando frutos, con todo y la pandemia, gracias a Dios hemos podido ir a algunas comunidades, cuidando todas las medidas necesarias para llevar el mensaje, para compartir la información, dando los cursos. Lo estamos haciendo virtual, pero con la oportunidad de presentar, hacer una introducción un día a la semana nada más, y de repente pues cambia todo este escenario. ¿Sí? Se nos va el pastor, se nos va el líder y ahora pues vamos a seguir con la formación, ahora sí que recibiendo al siguiente responsable, pero pues sí se mueven ahí ciertos temores, se mueven incomprensiones humanas. A mí me ha costado este cambio, se los comparto, como a todos seguramente en nuestras actividades diarias, en nuestras relaciones, que alguien lo cambien de puesto, que alguien de repente se tenga que ir a otra ciudad a trabajar, que ya no podamos ver a nuestros seres queridos, en fin, lo que ustedes quieran, pongámoslo ahí y presentémosle al Señor también esas dudas, esos temores, porque ya están ahí. Nada más es cuestión de que nosotros lo pongamos en la oración. Todo esto que vivimos, de cada cosa que vivimos debemos hacer una oración. Por eso decía San Benito, ora et labora, ¿sí? Es su lema y de todos los benedictinos, que lo que hagas, más bien, que ores como si todo dependiera de Dios y trabajes como si todo dependiera de ti. Pero unificándolo, ¿no? Es decir, que mi trabajo se haga oración, para que hasta donde yo pueda llegar, con mi esfuerzo, con mi sacrificio, eso Dios lo transforme, lo haga fructífero. Por eso orar con insistencia. Entonces, presentándole esos temores, ya decíamos, sí, que Jesús se da cuenta de que están de repente conmocionados porque no entienden ese mensaje. Les causó revuelo, les causó conflicto, ¿verdad? Porque estaban en la gloria, estaban en el estatus o en la zona de confort, donde qué bonito es estar aquí, Señor, qué bonito siento, ¿verdad? Paz, tranquilidad. Sí, pero Jesús te dice, después vas a tener que llevar esta experiencia de oración a tu vida diaria, ¿sí? No se va a quedar en la montaña, no se va a quedar en el esplendor. Necesitarás tú echar mano de esta gracia para iluminar tus actividades. Por eso es tan importante que la oración la hagamos con esa conciencia de decir, este momento que estoy viviendo con el Señor tiene que repercutir en lo que voy a hacer. Si ahorita tengo un compromiso, por eso siempre es importante encomendarnos, ¿verdad? Hacer una oración al Espíritu Santo para decir las palabras más adecuadas, pedirle luz, pedirle sabiduría, para que así Él nos vaya moviendo, que no seamos nosotros solos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien cómo el compromiso, ¿sí?
ya nos va pesando un poquito más a los apóstoles, porque ya reciben esa encomienda, esa indicación del Padre, escúchenlo, pongan atención, fíjense bien en lo que mi hijo les está mostrando, el camino que él va a recorrer. ¿Sí? Estén sus oídos, sí, sus oídos bien dispuestos a la escucha, no solo a oír cosas. Porque a los apóstoles, díganme si no, les entra el miedo después cuando ven que Jesús se pone en manos de la guardia de los sumos sacerdotes, es apresado, es llevado al Sanedrín, al palacio y después con Pilato, y de repente dicen, ¿dónde quedó esa gloria? ¿Dónde quedó ese portento? Puede pasarnos a nosotros, llegan las pruebas de la vida y decimos, hoy, ¿dónde quedó esa fuerza que yo creía que tenía? ¿Sí? Esa virtud viene acrisolada. Bueno, porque no le hemos pedido con suficiente fe al Señor o no hemos hecho una oración realmente con esa conciencia de decir, Señor, ilumíname, dame fuerza, no solo dame ahorita la paz de aquí y ahora que necesito, sino dame la fuerza para sobrellevar mejor este reto, esta situación a la que me tengo que enfrentar. Eso los apóstoles no lo tuvieron en cuenta. Creyeron que ya, ¿verdad? La Virgen me habla, qué bonita experiencia y ya me sentía yo con el poder de hacer y deshacer. Cuidado, porque después los va a llevar a Jerusalén y van a empezar las dudas, van a empezar las inquietudes y los temores de nuevo, ante el compromiso que ya ven expresado, ¿verdad? Como lo dice el evangelista, tanto Mateo como Lucas, escúchenlo. Es una amonestación de Dios Padre. Bueno, escuchar en la oración, ¿qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo Jesús? A veces la oración se puede convertir en un momento de tensión en que yo no entiendo por qué pasan las cosas y necesito ponerme en presencia de Dios y decir, Señor, esto no lo entiendo ahorita, me causa conflicto, me causa inquietud, me causa problema, me roba la paz a lo mejor, pues necesito ponerlo en sus manos y dejar que Dios, a lo mejor no va a ser en el momento, pero en un día, ya en la noche, ya que me duerma antes de dormirme, me va a ir hablando al corazón, si yo lo pongo en sus manos, Dios me va a ir diciendo, mira, esta situación te va mostrando lo que necesitas hacer, ¿sí? ¿Qué te puede manifestar esa situación? Entonces, bueno, estos son los momentos, queridos amigos. El compromiso, bajar de la montaña ya con el compromiso de escuchar a Jesús. Escucharlo en las circunstancias, en las situaciones que vivimos ya con día. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, la gente que nos rodea, nuestro trabajo. La escucha que implica dejar un poquito de nuevo al lado mi ruido, el que yo tengo mis cosas, mis preocupaciones y dejar que el otro me hable. Aprender a escuchar significa, como decía lo hacía muy bien también el filósofo Sócrates, no adelantarse, no apresurarse, porque él era muy sabio, él tenía respuestas para muchas cosas, pero ¿qué decía? Decía, yo no puedo enseñar nada a nadie, solo hacer que piensen, ayudar, iluminar, orientar en la medida en que a mí me pidan y en la medida en que la gente vaya dándose cuenta de su realidad, ¿sí? Yo no puedo imponerle las cosas. Tienes que creer esto y tienes que hacer las cosas así porque si no te va mal. No, aprender a escuchar significa que el otro me vaya diciendo. ¿Sí? Yo tengo por supuesto un criterio, una forma de hacer las cosas, pero si estamos en un equipo de trabajo, y el primer equipo ya lo sabemos en nuestra familia, necesitamos aprender a compartirnos todo lo que pensamos, decirnos las cosas con una asertividad, es decir, no a medias tintas, no haciendo como que, bueno, a ver si me entiendes lo que te quiero decir, porque ya me enojé, porque ya puse la cara chueca, ¿verdad? No, necesito confrontar. Mira, yo pienso que esto y es así, yo me siento así y así y así. ¿Sí? No sé cómo lo ves tú, quiero saber qué piensas, etcétera. Entrar en un diálogo. Eso es a lo que nos pide, a lo que nos invita este pasaje, también al diálogo, a, a la oración, convertirla no solo en un monólogo, de yo le digo a Dios, ¿sí? Le saco todo lo que traigo, que es muy bueno, pero eso es una fase, ¿verdad? Le externo mis temores que Él ya conoce, mis inquietudes, también dejo que Él me hable, aprendo a escuchar, ¿sí? Y que me hable, como ya lo acabamos de decir, en las circunstancias de la vida. En cada situación que vivo, estar con esa disposición de Señor, no entiendo esto, ¿qué me quieres tú decir? Ayúdame por favor a comprenderlo. Dame el tiempo, ayúdame a irlo rumiando, ¿verdad? A irlo poniendo en su sitio, sabiendo distinguir muchas veces los hechos como se dan de las personas, porque a veces ¿qué pasa? Que creemos que identificamos
las malas experiencias con una persona y decimos, esa persona supone para mí rechazo, ¿sí? Un mal sabor de boca y me quedo por una situación que se dio con ella a lo mejor, de falta de comprensión, de asertividad, no logré ponerme en sintonía con la persona y ya pienso que mi malestar, mi frustración tiene que ver o es la persona, ¿sí? Sí, la persona pudo haber sido parte de esa causa eficiente de la frustración, pero yo también tengo que tomar protagonismo en ello y decir hasta donde yo quiera, porque yo soy libre, porque yo tengo razón, inteligencia y voluntad y yo sé hasta dónde dejo que me afecte una mala cara, una crítica, una expresión inadecuada, ¿verdad? Entonces, no es culpar a los otros de las cosas que me pasan, sino sí con su responsabilidad que tiene que estar clara, pero sabiendo derivar las consecuencias para mí. ¿Cómo quiero que esto me afecte o no me afecte? Esto se los comparto porque a mí me ha costado también, ya les digo, en esta decisión, este cambio que ha habido, pues tomar las decisiones correspondientes, ¿verdad? De seguir adelante en el compromiso, en el apostolado, en el trabajo también, y con buena cara y con ánimo y vamos adelante. Eso es a lo que nos invita el descenso, ¿verdad? A tomar ya las decisiones, los propósitos de aquello que hemos contemplado en la oración, que hemos hecho, actitudes, hábitos y compromisos. Bueno, tendríamos ya por último aspecto lo que son las actitudes de los apóstoles. Bueno, ya lo estamos platicando. Cómo ellos se enfrentan al momento crucial de la pasión, para lo que los prepara esta situación de la transfiguración, ¿sí? Ellos parece como que les entró por un oído y les salió por otro, porque no lograron profundizar, no logró calar realmente el mensaje en ellos a tal grado que, que pudieran estar más firmes ante la pasión del Señor. El único que sabemos que estuvo al pie del cañón fue el apóstol San Juan, de estos tres que menciono, Pedro, Santiago y Juan. ¿Sí? Juan es, y a pesar de que esos mismos tres apóstoles son los que acompañan al Señor durante su agonía en el huerto de los olivos, solamente que estaban dormidos, por cierto, no les caía el 20, ¿verdad? Solamente Juan es aquel que como que tiene esa atención, esa sensibilidad más despierta, quizás ese recuerdo de la gloria, de la contemplación y decir, Dios me iluminó con esto en la oración, ¿verdad? Me manifestó que esta era su voluntad. No la entiendo humanamente, me cuesta racionalmente comprenderla, pero voy siguiendo a Cristo. Que nos preguntemos si ya en esas situaciones de la vida, en esos conflictos, en esos desafíos, es cuando nosotros echamos mano de aquello que Dios nos ha regalado. Saber que no estamos solos, que tenemos gente que está a nuestro lado, ¿sí? Siempre va a haber alguien, un amigo, ¿por qué no? ¿Sí? Con quien platicar, con quien externar lo que nos pasa. Entonces, Dios aquí nos pide poner los medios, ¿sí? Ante las situaciones de la vida, ¿cómo voy yo a afrontar partiendo de lo que yo experimenté en la oración, de cada día? Por eso es tan importante no navegarnos así a la deriva, decir, yo creo mucho en mí mismo, yo tengo mucha seguridad en mí mismo, no necesito oración, no necesito... Ojo, ¿por qué? Si somos católicos, ¿verdad? Sabemos que le puede pasar también como a Pedro, que se creía muy fregón, perdón la expresión, de atravesar, caminar sobre las aguas y de repente le entró el miedo porque empezó a verse a sí mismo y lo miraban a lo mejor los compañeros, volteó para atrás en vez de seguir viendo a Jesús. ¿Y qué pasó? Que se empezó a hundir. Entonces, nosotros también en nuestra vida diaria, ¿a quién vamos a mirar? ¿Para atrás? Como dice el Señor, quien mira para atrás no es apto para el reino. Quien pone la mano en el arado, en un propósito, en un empeño, y se echa para atrás o voltea a ver quién le está mirando, pues no sirve, no va a perseverar, porque se va a confiar en situaciones humanas variables y no en el Señor. En la oración, entonces, qué importante, amigos, es que procuremos esos momentos de oración, ya les digo, desde la oración espontánea, como nos viene del corazón, desde el sentimiento, pero que la vayamos trabajando y que cada acto que realicemos sea con ese sentido de ofrecimiento. Como ya decíamos, lo hizo el justo Abel, los profetas, ¿verdad? Los patriarcas, y también en el Evangelio se nos dan estas muestras, estos testimonios. Ojalá que este tema nos haya ayudado a comprender un poquito más nuestra misión
en este periodo también de prolongado, ¿verdad? Que seguimos en la pandemia, para tener esos momentos más asiduos, hacer como un hábito de vida. Fíjense bien, ahorita que necesitamos más de Dios porque tenemos que afrontar este desafío sanitario y esta situación que también se vuelve pues a veces hasta una camisa de fuerza, ¿verdad? Que tenemos que estar guardados, tenemos que cuidarnos, la distancia, las medidas y todo. ¿Cómo nosotros tomar fuerza en la oración para poder afrontar mejor las situaciones y perseverar en esta situación? Sobre todo la perseverancia, ¿sí? Que nos va a dar la oración. Es una especie de prueba, de sacrificio que Dios nos pide, pero estar bien solidificados, bien asentados en Él. Les deseo de verdad que lo aprovechemos como un aprendizaje y agradezco el favor de su atención nuevamente en este espacio. Me despido agradeciendo el espacio a mi amiga Gaby Alujas. Los espero para recordarles también en mi canal de YouTube. Su servidor se llama Conócete a ti mismo, Gnosis Autón, Gnosis de Gnosis, nada más que Gnosis Seautón, ¿sí? Así me pueden encontrar en el canal para que si gustan se suscriban y puedan seguir estos y otros contenidos. Con el favor de su atención seguiremos adelante. Gracias, que tengan un excelente fin de semana, Dios me los bendiga.